El día de hoy, hermanos, voy a continuar la serie que hemos titulado La Biblia, Palabra de Dios. Así que es nuestro tercer tema de esta serie. Apílelos si quiere al lado izquierdo de su mesa de estudio, pero coloque su propia Santa Biblia al lado derecho. Ella, solo ella, completamente sola allí, y con un amplio espacio entre ellos, por cuanto hay un abismo entre ella y los así llamados libros sagrados del Oriente. Abismo que separa a esta de los otros en forma total, sin esperanza y para siempre. Un abismo tan profundo que no puede ser atravesado por ninguna ciencia de pensamiento religioso. Esto dijo un exprofesor de sánscrito en Boden, donde pasó 42 años estudiando los libros del Oriente, y al compararlos con la Biblia, esta fue su conclusión. En un libro muy conocido escrito hace ya algunos años, y sobre eso voy a compartir la primera parte de este mensaje. Y el tema de hoy es la autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. En un libro escrito hace algunos años por Josh McDowell, algunos de ustedes quizás ya han leído este libro. Si usted no ha leído un libro de estos, yo se lo recomiendo. Josh McDowell, ateo, y él se propuso destruir el cristianismo. Así que él fue a las mejores bibliotecas del mundo, se documentó ampliamente, y después de terminar esa documentación, él vino a los pies de Cristo. Pero él dice en las páginas 17 a 27 de este libro, de por qué la Biblia es única. Número uno, única en su continuidad. De por qué la Biblia es única. Número uno, única en su continuidad. Escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, más de 40 autores, escrita en diferentes lugares como desiertos, cárceles, palacios, etc. Escrito en diferentes épocas, tiempos de guerra, tiempos de paz. Escrito bajo diferentes estados de ánimo. Basta con leer Gálatas y con leer el libro de los Salmos, y usted se va a dar cuenta que los ánimos en ambos escritos son tan diferentes. Incluso dentro del libro de los Salmos hay estados de ánimos diferentes. Hay gozo, hay paz, hay desesperación, hay depresión, hay desánimo, hay fatiga, y hay gozo profundo también. Escrito en 3 continentes, Asia, África y Europa. Escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Incluye en su material centenares de asuntos controversiales. Esa es la Biblia. Única en su continuidad. Número 2, única en su circulación. La Biblia ha sido traducida, publicada y leída en más idiomas que cualquier otro libro. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y selecciones que de cualquier otro libro en la historia. 3, única en su traducción. Fue el primer libro que se tradujo, la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento hebreo, allá por el año 250 antes de Cristo. Única en su supervivencia, escrita en materiales perecibles, teniendo que ser copiada y recopiada durante centenares de años antes de la invención de la imprenta, y todo ello no perjudicó su estilo, su corrección ni su existencia. Dice Josh McDowell, la Biblia, comparada con otros escritos antiguos, tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas de cualesquiera de literatura clásica combinadas. Y si usted tiene duda de esto que dice Josh, hay suficiente evidencia en internet. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano
expidió un edicto para destruir a los cristianos y a su libro sagrado. En el año 2023, aquí estamos los cristianos y predicando sobre el mismo mensaje. Uno de los hombres que él cita en su libro, Bernard Ramm, dice: más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre, se ha inscrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Única en sus enseñanzas, profecías, historias, personalidades, y la última, única en su influencia sobre la literatura circundante. Es decir, la Biblia ha influido sobre la literatura a lo largo de la historia. Y un historiador que Josh McDowell cita, dice así: este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón, sin ciencia y sin erudición. Derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de las escuelas, habló tales palabras de vida como nunca antes o después fueron dichas, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o el poeta. Sin escribir ni una sola línea, puso en movimiento más plumas y proporcionó temas para más sermones, oraciones, discusiones, volúmenes de erudición, obras de arte, cánticos de alabanza que el ejército completo de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. Definitivamente, hermanos, la Biblia es un libro singular. Definitivamente, lo es. No obstante, quiero pedirle que a la luz del tema de hoy, la autoridad de las Escrituras, quiero pedirle que considere estas preguntas muy seriamente. ¿Tiene la Biblia autoridad por sí misma? Quiero que lo piense por un momento. ¿Tiene la Biblia autoridad por sí misma? 2. ¿Dice ella tener autoridad por sí misma? O 3. Los cristianos le atribuimos autoridad final a la Biblia, como dicen muchos. No, el libro no tiene autoridad. Los cristianos le atribuyen autoridad a esa Biblia. Así que esa es la pregunta. ¿Los cristianos le atribuimos autoridad final a la Biblia? Número 4, ¿su autoridad trasciende todas las épocas? Y número 5, ¿esa autoridad se aplica a los que no son cristianos? Bueno, si usted puso atención a la lectura de hoy, 1 Timoteo capítulo 1, versos 1 al 11, las respuestas a estas preguntas están ahí. El apóstol Pablo respondió con toda autoridad a estas preguntas que yo acabo de plantear. Y yo pudiera decir, hermanos, que Dios los bendiga, vamos a participar de la mesa del Señor y nos vamos a casa. Pero según el cronómetro me quedan 55 minutos. La autoridad de las Escrituras. ¿De dónde viene la autoridad de la Biblia? ¿Se la atribuimos nosotros o ella tiene autoridad? Bueno, vamos a ir entonces a ver qué dice la misma Biblia. Y en primer lugar, ¿de dónde viene la autoridad de las Escrituras? Porciones de la Biblia fueron escritas directamente por Dios. Porciones de la Biblia fueron escritas directamente por Dios. Número 1. Éxodo 24, 1 al 7. Éxodo 24, 1 al 7 dice así: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés
solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24, 12 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día lo llamó. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo con Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y luego viene el texto que está en su pantalla y vamos a leerlo todos juntos. Dice: y volvió Moisés y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. La próxima vez que a usted le digan: ¿tu Biblia la escribió un hombre?, haga algo, abra la Biblia y lléveselo a Éxodo capítulo 20. Las tablas con las que Moisés descendió eran los 10 mandamientos. ¿Y sabe qué le puede decir? Ok, te acepto esa, fue escrita por hombres, pero esta la escribió Dios. ¿Quieres que platiquemos solo sobre los 10 mandamientos? De ahí viene su autoridad. Número 1, porciones de la Biblia fueron escritas directamente por Dios. Pero número 2, los profetas y los apóstoles reconocieron su mensaje como divino. Cuando ellos recibían un mensaje del Señor, ellos identificaban ese mensaje, y ellos sabían que no era una voz que les hablaba y media rara, que no era alguna alucinación. Ellos identificaron ese mensaje que recibieron como un mensaje divino, y así fue como lo transmitieron. Por ejemplo, en las instrucciones de Moisés al pueblo de Israel. A propósito, para los que toman nota, no les va a dar tiempo, ¿verdad?, en cada diapositiva. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Getsemaní Predicaciones, donde fielmente nuestros hermanos que están allá arriba, hoy Brandon, después de que termine el mensaje, ellos envían el audio a ese grupo de WhatsApp, y hoy van a enviar el PDF para que ustedes lo tengan ahí. Para los que quieran tomarle foto, está bien. De repente me emociono y siento que me están tomando fotos a mí, ¿verdad? Pero ya sé que están apuntando allá. Ahora, si usted no sabe cómo unirse al grupo, saliendo aquí del edificio, a mano derecha en la pared que da a la cocina, hay un código QR y usted lo puede escanear, y entonces hoy, ¿verdad?, mismo ya tiene el mensaje ahí. Cualquier cosa, escríbanos en la semana. Muy bien, este era un comercial. Escucha las instrucciones que Dios le da a Moisés, y luego cómo Moisés las dio al pueblo. Deuteronomio 6, conocido como el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón,
y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, no las de Moisés, eran palabras de Dios, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe que esto solo se puede decir si viene de Dios? Lo que Moisés está diciendo es la forma en que eduques a tus hijos, la forma en que te conduzcas en tu trabajo, la forma en que te conduzcas en tu relación con Dios, la forma en que tú vivas tiene que proceder de la palabra de Dios. Si fuesen sido palabras de Moisés, eso ya hubiese terminado, hermanos. Pero esta sigue siendo una enseñanza vigente y actual. La forma en que vivimos, educamos, instruimos a nuestros hijos, nos relacionamos unos con otros, tiene que ver con lo que enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, las instrucciones a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que en él está escrito, todo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esa autoridad solo viene de la palabra de Dios. Por ejemplo, no voy a leer todos los textos que vienen en el tercer punto. Vino a mí palabra de Jehová, dijeron los profetas. O la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Pero una y otra vez nosotros nos encontramos con los profetas diciendo: vino a mí palabra del Señor. La labor de los profetas, citado por el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 10 al 12, dice así, hablando de los profetas: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol Pedro? Los profetas fueron guiados por el Espíritu de Cristo. Y la labor de ellos fue saber hacia dónde el Espíritu de Cristo los estaba encaminando. No era cualquier espíritu. Las visiones del apóstol Pablo, cuando él está narrando su conversión en el libro de Hechos 26, cuando él está narrando su conversión, aparece una visión. Y él le dice: por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial. O sea, él identificó esa visión como no una visión humana, no era una cosa rara que él estaba viviendo, era una visión celestial. Así que en segundo lugar, ¿de dónde viene la autoridad de las Escrituras? Los profetas y los apóstoles reconocieron su mensaje como un mensaje divino. Y en tercer lugar, las profecías relativas al Mesías se han cumplido al pie de la letra y aún faltan algunas por cumplirse. ¿Okay? ¿De dónde viene la autoridad de las Escrituras? Pues porque sus profecías respecto al Mesías ya se cumplieron y todavía faltan algunas por cumplirse. Por ejemplo, les voy a poner 10. Pero esas no son todas, hermanos. No estoy siendo exhaustivo en esto. Yo espero dejarles nada más la semillita de la inquietud para que esta semana ustedes vayan a la palabra y digan: a ver, yo quiero saber qué más profecías ya se cumplieron. Si usted se quiere ahorrar el trabajo, cómprese el libro de Josh McDowell, ¿verdad? Y él presenta todas las profecías que ya se cumplieron y las que faltan. Número 1, que el Mesías vendría de una virgen. Isaías 7:14, estamos hablando de 700 años antes de Cristo. ¿Okay? El profeta Isaías anunció 700 años antes de Cristo que el Mesías vendría de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Las condiciones de su nacimiento y su nombre. Algunos nacimos y la mera hora nos estaban buscando nombre. Eso no es el caso del Mesías. 700 años, nombre y significado. Mateo 1:23 dice: he aquí
Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que Mateo está diciendo, que tuvo cumplimiento lo que el profeta Isaías había anunciado. Número 2, que sería de la tribu de Judá. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de la tierra, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mateo capítulo 2 dice, ellos le dijeron, Mateo 2 versos 5 y 6, ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Cuando alguien preguntó, ¿dónde está el Mesías? En Belén de Judá. Su nacimiento apunta a una profecía. Nacido en Belén, llamado de Egipto, es el momento en el que viene la matanza de los niños por Herodes. José y María se llevan a Jesús a Egipto. ¿Y sabe cuál es la razón de esto? Una profecía. ¿Y cuál es la profecía? Oseas 11:1. Precedido por un profeta en su ministerio terrenal. ¿Recuerdan quién es el profeta que precedió al Señor Jesús? Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, es decir, que tanto el Señor Jesús como el profeta, en este caso Juan, nacieron en el tiempo indicado por la profecía. No hubo casualidades. Sería traicionado, herido y magullado, objeto de mofa, ninguno de sus huesos sería quebrado, sepultado en la tumba de un rico. Esta es la segunda, las otras profecías. Ahora, aquí hay muchas más, hermanos. Todo lo que la Biblia ha dicho acerca del Mesías se ha ido cumpliendo. Ahora alguien dijo, bueno, quizás fue una casualidad. Tal vez, ¿verdad? Como que coincidieron todos los elementos y por eso, ¿verdad? En Jesús se cumplieron todas estas profecías. Bueno, en el libro, ¿verdad? Josh McDowell saca una estadística de las probabilidades que pudiera haber en un hombre que se cumplieran todas esas profecías y le va a sorprender. No me dan regalías ni nada, pero cómpreselo, de verdad, cómpreselo, léalo. No solo esas, hermanos. Número 4, además, Jesús citó el Antiguo Testamento como palabra de Dios. No solo eso, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús al citar el Antiguo Testamento? Lo estaba validando. Él estaba validando el Antiguo Testamento como palabra de Dios. En la tentación frente a Satanás, Mateo 4:1 al 11, ¿recuerdan? 40 días él está ayunando, el Espíritu lo lleva al desierto, él comienza a ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Esa fue la respuesta. ¿Sabe de dónde lo tomó? Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Recuerdan cuando Satanás, ¿verdad?, lo llevó a un lugar alto y le dijo, échate, aviéntate, pues escrito está? Mira quién sí se sabe de memoria las escrituras. Satanás. Le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Sabe qué citó el Señor Jesucristo? Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa fue la cita de Satanás. Y el Señor le respondió con Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Y luego le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor tomó la palabra, Deuteronomio 6:13, y le dijo, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. En el sermón del monte,
Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte. ¿Sabe de dónde tomó cuando el Señor Jesús dijo, oísteis que fue dicho? ¿Sabe de dónde tomó? De la Torá, del Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio. Hay otro evento que les quiero mencionar. Cuando fue cuestionado por los fariseos por comer con los pecadores. ¿Recuerda ese momento? Estaba con los pecadores y los fariseos empezaron a murmurar contra él. Y el Señor Jesús les dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sabe qué estaba citando el Señor Jesús? Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, la autoridad de las Escrituras, en tercer lugar, viene, en cuarto lugar, porque Jesús cita el Antiguo Testamento y la valida como la palabra de Dios. Pero no solo eso, hermanos. Voy a ir a un texto que yo usé hace 8 días. Juan 12, 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? No solo está validando el Antiguo Testamento. Está diciendo, lo que yo acabo de decirles tiene autoridad final como la tiene el Antiguo Testamento. Él estaba dando autoridad a su palabra. Y además él dijo que la palabra va a ser algo más en aquel día. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que cuando yo hice la pregunta, ¿la autoridad de las Escrituras se aplica también a los que no creen? Bueno, el Señor Jesucristo dijo, yo todo lo que he dicho, un día esa palabra va a juzgar al ser humano. ¿Creyente o no creyente? Rico o pobre, sano o enfermo, esa palabra que yo he predicado, dijo el Señor Jesús, esa palabra un día va a ser el juez. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi cuenta. Esta es la razón. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y entonces Jesús está sentando un precedente para lo que Él está diciendo. Mi palabra, dijo Él, es autoridad. Lo creas o no, su palabra es autoridad. Bueno, algunos dirán, bueno, pero pues la Biblia se aplica para los cristianos. El Señor Jesucristo dijo, en aquel gran día se levantará un juez y ese juez es mi palabra. Verso 5, número 5. Razón número 5. ¿De dónde viene la autoridad de las Escrituras? Los apóstoles citaron el Antiguo Testamento como palabra de Dios. Así que no solo Jesús citó el Antiguo Testamento, los apóstoles, cuando ya no estaba Jesús, ellos aprendieron de Jesús lo que se le conoce como hermenéutica. Así que toda su teología la hicieron como Jesús. Así que Jesús ya no está y lo que ellos están haciendo al predicar es hacer lo mismo que hizo Jesús, citar el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y eso lo encontramos, por ejemplo, con el apóstol Pedro durante su primer sermón, en Hechos 2, 25 al 28, dice así, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Sabe qué porción estaba usando el apóstol Pedro? Salmo 16, 8 al 11. Avancemos un poco más. El apóstol Pablo
Cuando Él dice que todo el mundo es culpable, en Romanos 3, 10 al 12, Él dice así, como está escrito, como está escrito. ¿Dónde está escrito lo que está diciendo Pablo? Él está haciendo una cita, está haciendo referencia al Antiguo Testamento y él dice, como está escrito, es decir, la condenación no vino en el Nuevo Testamento. La condenación ya estaba, ya se enseñaba desde el Antiguo Testamento. Y entonces el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el apóstol Pablo. ¿Sabe de dónde tomó esa enseñanza? De Salmo 53, 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Así que eso no es algo que el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí estando entró en éxtasis. No, lo que él está haciendo es que traía aquí el Antiguo Testamento. Pero él también citó Eclesiastés 7:20. ¿Sabe qué dice Eclesiastés? Eclesiastés, escrito por Salomón. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El autor de Hebreos, hablando del Hijo de Dios, también fue al Antiguo Testamento. Santiago, cuando habla de la humildad, cuando él dijo, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabe de dónde sacó esto Santiago? De Proverbios 3:34. Y dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y el apóstol Juan en las revelaciones finales, cuando él está en Apocalipsis, él echa mano de Génesis también. ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Validando su palabra desde Génesis a Apocalipsis. Eso es lo que hace. Número 6. Los apóstoles practicaron las enseñanzas de Jesús y las transmitieron como la fiel palabra de Dios. Los apóstoles practicaron las enseñanzas de Jesús y las transmitieron como la fiel palabra de Dios. Por ejemplo, el amor entre los creyentes y al prójimo. ¿Recuerdan? Están en el aposento alto en un momento donde el Señor, como justamente hoy vamos a participar, los miembros de esta iglesia, vamos a participar de la mesa del Señor. Ese día estaba el Señor Jesús en Juan capítulo 13 con sus apóstoles en el aposento alto. Y entonces Él les dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También les dijo esa noche, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Eso fue lo que les enseñó. ¿Y sabe qué enseñaron los apóstoles? Eso mismo. Ellos tomaron lo que Jesús les enseñó y enseñaron esos temas. En 1 Corintios 3:13, Gálatas 5:14, ahí están las citas. Otro segundo tema que el Señor Jesús les enseñó. Ahora, no son todos. Creo que se da a entender que solo estoy poniendo ejemplos. Pero otro de los temas que el Señor Jesús les enseñó ese día fue el servicio mutuo. Cuando les lavó los pies y les dijo que de la misma manera que Él les había servido de manera desinteresada, se tenían que servir unos a otros de manera desinteresada. Cuando nosotros vamos a Gálatas 5:13, nosotros nos encontramos las enseñanzas del apóstol Pablo que dice, servíos por amor unos a otros. Pero aquí viene otro. Jesús como el único medio de salvación. Si hay alguien que dijo ser el camino, la verdad y la vida, fue el Señor Jesús. ¿Sabe qué hicieron los apóstoles? Eso mismo enseñaron.
En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo por el cual podamos. ¿Sabe qué está haciendo el apóstol Pedro en esta porción? Está tomando a Cristo como el único Salvador y así lo está predicando. Pero además, el retorno de Cristo. Si a usted le preguntaran esta tarde, ¿de verdad tú crees que Jesús va a regresar? Así en convicción, ¿de verdad tú crees que Jesús va a regresar? ¿Cuál sería su respuesta? Probablemente algunos están como, pues no sé, ya pasaron muchos años. Déjeme decirle una cosa. 700 años antes, el profeta dijo que el Mesías vendría. Y 700 años después, el Mesías vino. Se cumplió. La profecía decía que el Mesías sería sepultado en la tumba de un rico. ¿Cómo se llamó el rico que prestó su tumba? José de Arimatea. Todo lo que la Biblia dice de Jesús se ha cumplido. Y la Biblia dice que Él volverá. Eso significa que hoy estamos más cerca de la venida de Jesús que ayer. Y cuando nosotros pensamos en eso, hermanos, yo decía en el primer servicio, cuando pensamos en la relación con nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros soñamos con ellos, que crezcan, que estudien, que se casen y, ¿verdad? Los queremos exitosos. Si nosotros tuviéramos más presentes la venida de Cristo, tal vez algunos elementos los haríamos diferentes. Él dijo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y me gusta porque el apóstol Pablo, ¿sabe cuándo él sacó el tema del retorno de Cristo? En el duelo. Yo no sé, Jorge y Xochitl, si en terapia se habla del retorno de Cristo para dar paz, ¿verdad? Es en tanatología. Pero lo que el apóstol Pablo hizo es tomar esa verdad, esa promesa que aún está por cumplirse, y para consolar a los cristianos que estaban viviendo el duelo, él dijo, porque tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, y entonces comienza a desarrollar toda una teología de ese regreso. Así que, hermanos, Él va a regresar, Él volverá. Pero no solo eso, Él también dijo que hay vida después de la muerte. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabe cómo desarrolló ese tema el apóstol Pablo? Dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, Pablo vivía con la venida de Cristo aquí. Por eso es que en sus escritos, él dice esto, no todos dormiremos. Lo que Pablo está diciendo, o sea, Cristo va a regresar. Y yo no voy a morir, Cristo va a regresar. Bueno, la realidad es que Él murió. Pero Él aguardaba tanto ese regreso, que Él vivió su vida a la luz de ese retorno. Y entonces Él dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y yo sí esperaba un amén, hermanos, porque esto es palabra de Dios. ¿Creemos esta verdad? Cuando pienso en mi papá, yo pienso en esta verdad. No, hombre, algún día yo lo volveré a ver. Cuando pienso en los hermanos que se han ido,
los volveremos a ver. Por eso es que yo creo, esto es una opinión personal, que sí nos conoceremos en el cielo. ¿Cómo será eso? Ahí sí, se la debo. 7. Los apóstoles y los primeros cristianos reconocieron los escritos de los profetas, el Antiguo Testamento, pero no solo el Antiguo Testamento, sino la enseñanza de los apóstoles, lo que ellos enseñaban. Los primeros cristianos lo tomaron como palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:13 que cuando los hermanos de Tesalónica recibieron la palabra de Pablo, la recibieron como palabra de Dios y no como palabra de hombres. El apóstol Pablo en Tito 1:3, él dijo: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea, Pablo estaba diciendo: lo que yo les he predicado, eso no es mi palabra, yo la recibí directamente de Dios. Por eso digo que los apóstoles y los primeros cristianos reconocieron los escritos del Antiguo Testamento, pero también reconocieron ellos, los apóstoles y los primeros cristianos, que lo que enseñaban los apóstoles era palabra de Dios, y así lo recibieron, hermanos. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 3:1 el apóstol Pablo dijo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo no estaba pensando que su mensaje era como: bueno, pues yo les llevo una nueva religión. El apóstol Pablo estaba convencido de que lo que él estaba predicando era palabra de Dios. Y los hermanos de Tesalónica lo recibieron como palabra de Dios. El apóstol Pedro, haciendo referencia a los escritos del apóstol Pablo, o sea, el apóstol Pedro reconociendo los escritos del apóstol Pablo como palabra divina. El apóstol Juan, por ejemplo, introduciendo su primera carta, él dijo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice: eso es lo que nosotros les anunciamos. Él estaba convencido de que lo que él estaba predicando era palabra del Señor. Y mire cómo cierra Apocalipsis: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sabe qué está haciendo Juan? Esto es palabra de Dios. Y quien toque la palabra de Dios está tocando a Dios mismo. O sea, Juan estaba convencido que lo que él estaba, las revelaciones que él estaba recibiendo eran revelaciones del Señor. De tal manera que desde Génesis a Apocalipsis nosotros podemos hacer un recorrido para decir: la Biblia tiene autoridad por sí misma. Yo no le atribuyo autoridad. La Biblia tiene autoridad. Y nosotros los cristianos decimos que es nuestra única regla de fe y práctica. La iglesia no está por encima de la Biblia. El pastor no está por encima de la Biblia. Es la Biblia que está por encima de todos. Tiene autoridad, y su autoridad, hermanos, no viene de nosotros. Su autoridad viene de Dios. Y voy a terminar con este último. Número 8. ¿Sabe de dónde viene la autoridad de las Escrituras? De la conciencia del ser humano. ¿Sabe por qué este libro es tan rechazado? Si este libro no tuviese poder y autoridad, todo mundo tendría una Biblia en su casa y la leería. Pero dígale: estoy leyendo la Biblia, y ¿sabe qué hacen? Rechazo.
Si es un libro común, corriente, si es un libro escrito por hombres, ¿por qué hay un rechazo hacia este libro? ¿Sabe por qué? Porque su autoridad está escrita en la conciencia de todo ser humano. Por eso es que este libro está prohibido en muchos países. Por eso es que este libro ha sido quemado. Por eso es que este libro es tan controversial. Pero este libro ha transformado la vida de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Ha sanado, ha restaurado, ha limpiado matrimonios, vidas completas. Ha llevado a hombres y mujeres en los últimos minutos de su vida, los ha encaminado a profunda paz. Tiene el poder para transformar la vida de un adolescente y la de un anciano, de un rico y de un pobre. La autoridad de las Escrituras también está escrita en la conciencia de todo ser humano. El apóstol Pablo, en Hechos 26, él estaba contando su testimonio de salvación. Es decir, él estaba contando su conversión del judaísmo al cristianismo. Y él empieza a contar su testimonio. Y escuche parte de su testimonio. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. No pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Sabe que Pablo le está diciendo? Él cuenta su testimonio de conversión. Y si bien es cierto, él contó, bueno, antes yo era un perseguidor y ahora, gracias al Señor, no lo soy. Si bien es cierto, eso es parte de su testimonio, pero ¿sabe qué está haciendo Pablo? Yo pienso que en este discurso, cuando él compartía su testimonio, ¿sabe qué pienso que hizo Pablo? Sacar una y otra vez versículos del Antiguo Testamento mientras él iba contando su conversión. Por eso es que Pablo le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Sabe que no le dijo: tú crees en lo que yo te acabo de decir, lo que me pasó a mí? No, no le dijo eso. Porque nuestro testimonio no es el que salva, es la palabra de Dios la que salva. Y entonces el apóstol Pablo le dice al rey: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y luego le dice: yo sé que crees. O sea, yo sé que en lo más profundo de tu corazón, lo que yo acabo de decir, tu corazón y tu conciencia lo validan. Yo sé que no puedes contra la palabra. ¿Sabe por qué cuando compartimos el evangelio deberíamos hablar de la palabra de Dios más a menudo, más que de nosotros? Porque es la palabra la que transforma. ¿Sabe qué tan poderosa es la palabra? Que en la tentación de Jesús, Jesús usó la palabra. Ese es el poder de su palabra. Y esa palabra, esa autoridad no se la damos nosotros. Ese poder no depende de nosotros. Ese poder que tiene la palabra la tiene porque es palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo le dice: ¿crees? Y él responde, Pablo le dice: yo sé que crees, yo sé que lo que te acabo de decir en tu corazón te está haciendo ruido. Como es mi oración, que en algunos de ustedes la palabra predicada el día de hoy les está haciendo ruido. Y el rey Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cuales yo soy,
O sea, yo quisiera que ustedes también fueran transformados, como yo, excepto estas cadenas. Por eso es que la conciencia rechaza la palabra de Dios, porque la conciencia sabe que aquí está el poder de Dios, que tiene autoridad. El apóstol Juan dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, en él, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y sabe qué hicieron obedeciendo a su conciencia? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas. Si usted no tiene a Cristo, el día de hoy usted no tiene excusa después de salir de este lugar. Si usted no tiene a Cristo como Señor y Salvador, en aquel gran día, la palabra le juzgará a usted. Eso dijo Jesús. Hay un canto, hermoso canto, que dice así: pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. El coro dice: ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Escucha este himno. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Si en pecado te sientes morir, como el rey David cuando pecó con Betsabé, y no podía dormir, no hallaba paz, porque el Espíritu del Señor día y noche martillaba su corazón, y se consumió, su gozo se fue, su paz se fue. Si en pecado te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ovejuela que huyó del redil, se fue. Ya no quiero nada del Señor, me voy. He aquí tu benigno Señor. Y en los hombros, como una oveja débil, como una oveja enferma, como una oveja que ni siquiera se puede sostener, porque abandonó el redil y abandonó al buen pastor. He aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás, de tan dulce y amante pastor. Pero el texto comienza: pecador, ven a Él. Ese es el glorioso evangelio que predicamos. ¿Y sabe de dónde viene el glorioso evangelio? Del poder de su palabra.